Bueno, vamos a terminar, amados hermanos, con la primera carta de Juan. Así de que nos ponemos de pie y vamos a primera de Juan capítulo 5. Son 21 versículos, en algunos nos vamos a quedar, en algunos vamos a pasar los vamos a leer desde el contexto, para que, si Dios permite, la próxima semana o en 2 semanas entraremos con la segunda carta de Juan. Amén. Dice la palabra del Señor, 1 de Juan, capítulo 5. ¿Lo tenemos? Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son, ¿qué, hermanos? Gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidásemos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que no todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, te damos gracias por esta reunión, por estos pasajes bíblicos, Señor, por esta escritura, Señor, sagrada. Rogándote, Señor, que nos ayudes una vez más. Necesitamos de tu gracia y de tu misericordia para poder, Señor, no solamente escuchar tu palabra,
sino ahora llevarla a la práctica. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermanos. La carta de Juan, hermano, esta carta, como dije el domingo pasado, es una carta muy actual y muy necesaria para nosotros como iglesia. Y bueno, amados hermanos, el día de hoy vamos a analizar estos 20 versículos, aunque en algunos nos vamos a detener un poco más, en otros solamente los vamos a leer desde el contexto. Repito, ya que quizá la próxima semana, si no hacemos una pausa, vamos a comenzar con la segunda carta de Juan. Amén. Antes de entrar a estos versos, amados hermanos, quisiera hacer un poco mención lo que el apóstol Juan ha estado abordando en esta carta universal. A través de esta carta, amados hermanos, el apóstol Juan ha venido trayendo a esta audiencia, y no solamente a esta audiencia, sino también a nosotros también, como lo hemos dicho desde el primer tema, un llamado a evaluar nuestra conversión, porque ese es el propósito de esta carta. Algunos le llaman la carta del amor, pero también cuando analizamos texto por texto esta carta podemos ver claramente que uno de los llamados que nos hace el apóstol Juan es a evaluar nuestra conversión. Hemos dicho también, amados hermanos, que el apóstol Juan ha puesto en evidencia a algunos falsos predicadores llamados los gnósticos que se habían introducido a la iglesia de una manera muy astuta, enseñando un falso evangelio que producía libertad a la carne, producía libertad a la carne, tanto que estos congregantes, al prestarle los oídos a tales falsas enseñanzas, esto produjo que la conducta de estos congregantes los llevara a aparecer como personas no convertidas. O sea, eran convertidos, pero no parecían convertidos. Estos congregantes, al ver sus vidas, parecían personas no regeneradas, donde escasamente se veían si eran cristianos o no. Estos congregantes escasamente no se veía una gran diferencia entre una persona no convertida y una que lo es. Eso es grave, hermanos, para un cristiano, que no se le puedan ver frutos de conversión. Bueno, eso era lo que estaba pasando con estos congregantes. Estos congregantes, amados hermanos, en esa libertad a la carne, porque es algo que enfatiza el apóstol Juan casi en toda la carta, poco se amaban, o más bien se aborrecían unos con otros, a lo que Juan les trae esta carta muy necesaria para que evalúen su conversión. Repito, esta carta algunos le llaman la carta del amor. Algunos eruditos le llaman la carta del amor, ya que el énfasis de esta carta es el amor unos con nosotros, o el amarnos unos con nosotros. Eso usted lo va a ir viendo en varios capítulos de esta carta. En base a esto, hermanos, o en base a lo que estaba aconteciendo en estos congregantes, de una manera muy frontal, pero con un corazón pastoral, Juan va llevando a estos congregantes a que se evalúen, exponiendo la naturaleza divina de Dios, y que si hemos nacido de nuevo, como parte de ese nuevo nacimiento, se han de ver evidencias en nosotros, pues precisamente del carácter de Dios. Ejemplo, el apóstol Juan les deja saber que si Dios es luz, por consiguiente, nosotros, si hemos nacido de nuevo, debemos de andar en luz. Hablando de la santidad. En 1 de Juan 1:6, el apóstol también nos ha dejado saber que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6, también nos ha dejado saber que el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo.
En 1 de Juan capítulo 2 versículo 9 dice, nos ha dejado saber el apóstol Juan que el que dice que está en luz y aborrece a su hermano todavía está en tinieblas. Es decir, repito, amados hermanos, en toda la carta de una manera muy gentil pero frontal, el apóstol Juan nos ha dado el consejo de la palabra del Señor para que de una manera seria cada congregante, usted y yo, a quien les escribe Juan y aún nosotros, nos evaluemos si de verdad, amados hermanos, hemos tenido una genuina conversión. Amén, hermanos. El apóstol Juan nos está llamando a evaluar al hermano que está al lado de ti, sino que nos evaluemos nosotros mismos. Nos evaluemos nosotros mismos. Ahora, una vez que el apóstol Juan nos deja saber cómo es un genuino convertido, donde ama a su hermano, donde anda en luz, donde tiene comunión con él, donde anda como él anduvo, hablando de Cristo. Ahora, en estos últimos versos que vamos a ver, el apóstol Juan nos lleva, hermanos, a lo que les ha venido hablando, ahora lo practiquen. Ahora lo practiquen. Es decir, ¿qué vamos a ver en estos pasajes? Tres cosas. Número 1, la prueba de fe. Número 2, la prueba del amor. Y número 3, la prueba de obediencia. ¿Cómo podemos dividir estos pasajes? En el verso 1 del capítulo 5 vemos la prueba de fe. En el verso 2 del capítulo 5 vemos la prueba del amor de Dios en nosotros. No del amor sentimental, hermanos. ¿Ok? No del amor sentimental. Número 3, en el verso 3 vemos la prueba de la obediencia. Número 4, del verso 4 al 15, Juan nos dice que el que tiene una conversión genuina vence. Fíjese bien. Vence pasando por estas pruebas de fe, amor y obediencia. Y número 5, del verso 16 al verso 21, Juan nos deja saber que como para algunos, fíjese bien, Juan nos deja saber que como para algunos los mandamientos de Dios son gravosos, porque si usted dice que los mandamientos de Dios son gravosos, entonces tengo yo que examinarme el por qué son gravosos. Entonces, del verso 16 al verso 20, Juan nos deja saber que como algunos los mandamientos de Dios son gravosos en el contexto de esta carta, de que constantemente batallan con amar a su hermano, Juan nos habla acerca del peligro de caer en un pecado de muerte. Aunque ahí vamos a ver varias posturas, porque hay varias escuelas que tienen diferentes interpretaciones. Pero ya viendo el contexto de lo que ha venido hablando, el apóstol Juan nos deja saber el peligro de caer en un pecado de muerte. Número 1, vemos la prueba de fe, verso 1. ¿Lo tiene, hermano? El capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué dice? Es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Hermano, eso se entiende claramente, ¿verdad? La versión lenguaje actual dice, si creemos que Jesús es el Mesías, en verdad seremos hijos de Dios. Y recordemos que si amamos al Padre, también debemos de amar a los hijos de ese mismo Padre. Hermano, eso se entiende bien. ¿Sí o no? Amados hermanos, el apóstol Juan en este verso 1 comienza con una declaración contundente en ese poner por obra lo que ha venido diciendo en toda la carta. ¿Qué dice Juan? Juan dice, todo aquel que cree, es decir, si creemos. Es decir, la prueba de fe, la prueba de que hemos creído que Jesús es el Cristo, no es algo, hermanos, que solamente nosotros lo decimos de labios. No es algo así. La prueba de fe o la prueba de que hemos creído que Jesús es el Cristo no es, fíjese bien, no es
pasa a ser una oración repetitiva, como decir, ¿quieres aceptar al Señor? Eso no es. Porque eso no existe, hermano. Dios hace muchas cosas en su soberanía, pero Dios las hace. La prueba de fe o la prueba de que hemos creído que Jesús es el Cristo, Juan dice, es que amamos. Esa es la prueba. Esa es la prueba. ¿Qué es eso? Esas son evidencias. Son evidencias. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Pregunta: ¿cómo yo sé que he creído que Jesús es el Cristo? ¿Cómo yo lo sé? ¿Cómo yo sé que mi hermano ha creído en Cristo? ¿Cómo yo lo sé? ¿Sabe cómo? Porque ama. Eso es. No es decirlo de labios, no es decir pase y haz una oración que quieres aceptar al Señor y subir así. No es así, hermano. La evidencia de Juan es que porque ama. Amados hermanos, este creer no es el creer, como dice Santiago, donde los demonios creen y tiemblan. Ese no es el creer. Porque los demonios, dice Santiago, que creen pero no pueden amar. Y alguien que dice que cree pero no ama, puede ser que tenga algo de lo que está diciendo Santiago. Los demonios, dice Santiago, creen y tiemblan pero no pueden amar. Mas sin embargo, la prueba de fe, la evidencia de que alguien creyó en Cristo, claramente, contundentemente, Juan dice, es que ama. ¿Cómo decir? ¿Has creído que Jesús es el Cristo? Entonces la evidencia es que amamos. Esa es la evidencia. No hay más. Ahora, una vez que Juan dice que la prueba de que hemos creído que Jesús es el Cristo es que amamos, ahora en el verso 2 vemos la prueba del amor de Dios en nuestras vidas. Verso 2. ¿Qué dice, hermanos? En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Fíjese lo que dice. Esa es la prueba del amor de Dios en mi vida. ¿Qué está diciendo Juan, hermanos? Juan está diciendo que ese creer genuino nos llevará a mostrar con evidencias el amor de Dios en nuestras vidas. Es decir, no solo digo que creo que Jesús es el Cristo, sino que ahora con evidencias muestro el amor de Dios en mi vida. ¿Cómo? Amando, perdonando, pasando por alto ofensas, tanto que para un verdadero hijo de Dios, mire bien, hermano, lo que dice Juan, tales mandamientos no son gravosos. Hermano, Juan está diciendo que amar para un hijo de Dios genuino no debe de ser gravoso. Porque en el verso 3 vemos la prueba de la obediencia. Dice el verso 3. ¿Lo tiene? Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Amados hermanos, ¿qué mandamientos para un cristiano nacido de nuevo no debe de ser gravoso según el contexto? Amar. Precisamente eso. Amarnos. Ahora, no solo estos mandamientos de amarnos unos a otros no deben de ser gravosos, sino que todo lo que ha venido hablando el apóstol Juan en esta carta. Ejemplo, andar como él anduvo, eso no debe de ser gravoso para nosotros, sino que tiene que ser un deleite. Andar en luz porque él es luz, eso no debe de ser gravoso para nosotros, sino tiene que ser un deleite. Amar a nuestro hermano, eso no debe de ser gravoso para nosotros, sino que tiene que ser un deleite. ¿Por qué te digo esto, amado hermano? Te digo esto ya que Juan dice que para que alguien ame los mandamientos del Señor o ame a Dios,
esos mandamientos no son gravosos para tal persona. ¿Qué significa la palabra gravoso? Duro, pesado, carga, difícil, molesto, fastidioso, inaguantable, insufrible. Es decir, pregunta, ¿se nos hace duro, pesado, difícil, molesto, fastidioso, inaguantable amar a nuestro hermano? Examinémonos. Examinémonos entonces. Se nos hace duro, pesado, difícil, molesto, fastidioso, insufrible, inaguantable andar en luz como él anduvo. Examinémonos. Porque eso es lo que está diciendo Juan. ¿Se nos hace difícil? Pastor, ¿usted ya sabe que sí? ¿A usted también se le hace difícil? ¿Qué carta del apóstol Juan? Donde pone en evidencia, donde nos pone en evidencia, por una sola razón, amados hermanos. ¿Sabe cuál es? El Señor viene. El Señor viene. ¿Cuál es la prueba de obediencia? La prueba de obediencia es que los mandamientos no deben de ser gravosos. Obedecer no debe de ser gravoso. En el contexto de lo que está diciendo el apóstol Juan, está diciendo que para un cristiano nacido de nuevo no debe de ser gravoso, no debe de ser pesado, no debe de ser duro, no debe de ser molesto, no debe de ser fastidioso andar en luz. Hablando de la santidad. Amarnos unos a otros. No lo digo yo, lo dice Juan. Que eso no debe de ser. Pero si es gravoso, amados hermanos, yo creo que tú y yo nos tendríamos que examinar entonces. ¿Cuántos pueden decir amén? Verso 4. Una vez que el apóstol Juan hace un llamado a poner con evidencias nuestra genuina conversión desde el verso 4 hasta el verso 15, nos dice que el que tiene una conversión genuina vence, pasando estas pruebas de fe, amor y obediencia, y nombra algunas cosas por las cuales este cristiano vence. No vencemos por nosotros mismos. Juan explica por qué vence. ¿Por qué? Porque ha nacido de Dios. Mira lo que dice el verso 4. Porque todo lo que es nacido de ¿quién, hermanos? Vence al mundo. ¿Y qué hay en el mundo? ¿Qué produce el mundo? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pregunta, ¿quién vence? ¿Quién pasa la prueba de fe? ¿Quién pasa la prueba de amor? ¿Quién pasa la prueba de obediencia? ¿A quién no se le hace gravosos los mandamientos de Dios? Respuesta, todo lo que es nacido de Dios. No lo digo yo, lo dice el apóstol Juan. Es decir, a quien Dios le da por su gracia salvación, ese es el que vence. No por él, sino por Dios. Hermano, tú estás en Cristo. Tú vas a vencer. No por ti, sino por Dios. Hay algunos mandamientos que se te hacen gravosos. Vas a vencer. No por ti, sino por Dios. Si te hace duro andar en santidad, vas a vencer. No por ti, sino por Dios. Porque toda la gloria es para el Señor. Es por Él. Porque nos ha dado, por su gracia, salvación. Verso 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Es decir, a través del Hijo, amados hermanos, podemos amar.
A través del Hijo podemos perdonar. A través del Hijo podemos andar en luz. A través del Hijo podemos obedecer. A través del Hijo. A través del Hijo. Pregunta, ¿quién se lleva toda la gloria? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestras fuerzas no podemos amar, no podemos perdonar. Nosotros en nuestras fuerzas no podemos andar en luz. Nosotros en nuestras fuerzas no podemos obedecer, sino es a través del Hijo, a través de Jesucristo. Así que todos a través de Él. Yo sé que hay mandamientos que son pesados, se nos hacen pesados y gravosos. Pero si eres nacido de Dios, si eres nacido de nuevo, ten la seguridad de que puedes vencer a través del Hijo. No somos nosotros, no son nuestras fuerzas, sino es el Señor en nosotros. Es el Señor. Verso 6. Este es Jesucristo, ya se da cuenta, ¿verdad? Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque son tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y estos tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Su Hijo vino a darnos vida, hermano. No una vida temporal, una vida eterna. Bueno, aquí tenemos una vida temporal, ¿verdad? Pasajera, pero Él vino a darnos una vida eterna, verso 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Hermanos, la razón por la cual nosotros podemos amar, la razón por la cual nosotros podemos vencer, la razón por la cual nosotros podemos andar en luz, para que nadie se jacte. Cuidado con la jactancia. La razón por la cual podemos perdonar es porque Dios nos ha dado el Hijo y nos ha dado vida eterna. Esa es la razón. Esa es la razón. Y Juan no dice que nos dará vida eterna en el futuro, no. Juan no dice eso, hermano. Juan dice que Jesús es la vida eterna. Y si tú tienes a Jesús, tú ya tienes la vida eterna. Hablando de la salvación, de la seguridad de la salvación. ¿Tienes a Jesús, hermano? Entonces, ¿qué tienes? Vida eterna. Es por eso que si algunos mandamientos se te hacen gravosos, si estás en Jesús, ten la seguridad de que Él va a vencer por ti. Ya venció por ti. Verso 13. Estas cosas os he escrito. ¿Cuáles cosas, hermano? Todas las del contexto. Todas las que ha venido repitiendo el apóstol Juan. Todas. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis, fíjese, creían en el Hijo de Dios. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Usted tiene a Jesús, hermano, usted tiene vida eterna. Eso lo dice Juan. Repito. La vida eterna es algo que en un futuro usted va a tener, o es algo que usted ya tiene a través de Jesús. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Verso 14. Y esta es la confianza. Mira, para los que son nacidos de nuevo. Y esta es la confianza que tenemos en Él.
que si pedimos alguna cosa que se nos ocurra, no dice así, ¿verdad, hermanos? Que si pedimos vacaciones, bueno, usted se puede ir de vacaciones, está bien. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pregunta, ¿qué cosas son las que tenemos confianza en pedir al Señor? ¿O qué cosas debemos de pedir conforme a su voluntad? ¿O qué cosas nos dará o nos ha dado conforme a su voluntad? Según los contextos, obedecer sus mandamientos. Según los contextos, andar en luz. Según los contextos, amar. Según los contextos, algo que ya nos dio, que es la vida eterna. Porque ese pasaje lo usa para otra cosa, ¿verdad? Todo lo que pida. Hermano, un cristiano nacido de nuevo, al examinarse, le va a doler cuando los mandamientos de Dios son gravosos para él. Y eso es lo que va a pedir, precisamente, eso es lo que va a pedir. Señor, quiero obedecerte. Señor, quiero andar en santidad. Señor, quiero amar. Eso es lo que va a pedir. ¿O eso es lo que pide, hermano? O viene al culto de oración y dice, Señor, quiero un carro del año. Porque no lo escucho, pero si le pego el oído, a lo mejor lo escucho que diga eso. Según los contextos es eso. ¿Por qué, hermanos? Porque precisamente lo que ha venido hablando Juan, en eso batallamos. En eso batallamos. Y Juan está diciendo que si pedimos conforme a su voluntad, ¿qué cosas? Lo que ha venido hablando. Señor, no puedo amar, me cuesta amar. Señor, me cuesta andar en luz. Si estoy en Cristo, eso es lo que le tengo que pedir al Señor. Esas son las peticiones conforme a su voluntad. Obedecer sus mandamientos. Señor, me cuesta obedecer sus mandamientos. Esas son las oraciones que debe de haber en nosotros. Amén, hermanos. Así que ya sabemos cómo tenemos que orar. Ya vamos a terminar, hermanos. Amén. Ya los que están dormidos se despertaron rápido. Ya vamos a acabar. Ahora, una vez que ya Juan puso con evidencias cómo se ve a alguien que tiene una conversión genuina, donde los mandamientos de Dios para tal persona no son gravosos, donde puede amar a su hermano, donde anda en luz. Y si está batallando en andar en luz, esa es la petición que él trae al altar. Señor, quiero andar en luz. Ahora, desde el verso 16 hasta el verso 20, Juan da una advertencia de cómo alguien puede caer en pecado de muerte cuando los mandamientos de Dios para tal persona son gravosos, ya que en el contexto, amados hermanos, de todo lo que ha venido hablando el apóstol Juan, se le hace difícil amar. Verso 16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Aquí podemos ver la intercesión. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Si algún hermano ve a otro hermano cometer pecado, Juan dice, oren por él. La importancia de la intercesión, necesita ayuda. Verso 17, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que no todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca, hablando de la práctica.
de la práctica, escuche bien esa palabra, de la práctica. Y sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Repito, hermanos, el apóstol Juan ya puso en evidencia de cómo se ve a alguien que ha tenido una conversión genuina, donde los mandamientos de Dios para tal persona no son gravosos. Ahora en estos versos el apóstol Juan da una advertencia de cómo alguien puede caer en pecado de muerte. Y hay varias escuelas, hermano, hay varias interpretaciones sobre este asunto, ya que no es un asunto muy claro. Y Juan no muestra los tipos de pecados, nada más dice pecados. Entonces, repito, ¿verdad? Hay varias escuelas sobre esta interpretación, ya que el asunto no es muy claro y Juan no muestra en sí los pecados de muerte. Donde algunos interpretan que el pecado de muerte es el suicidio. Algunos interpretan así. Quizá usted tiene su propia opinión también. Otros creen que el pecado de muerte es no creer en Jesús como el Cristo, y eso también es aceptable como interpretación. Otros creen que el pecado de muerte es aquellos que caen en apostasía, los anticristos, que es aceptable también. Pero sin embargo, la carta entera está hablando de amarnos unos a otros. La interpretación más certera, o la postura, porque tengo que decirlo así, al último usted quizá tiene sus conjeturas. La interpretación más certera, basados, mire bien, en los contextos. En los contextos, cuando el apóstol Juan habla sobre el pecado de muerte, nos deja saber que si hay personas que batallan con la falta de amor a su hermano, eso lo va a llevar a una cierta disciplina de parte del Señor. Basados en los contextos. ¿Ok? Porque no tenemos que perder los contextos. Es decir, si un cristiano batalla con el amar a su hermano, y eso es habitual, lleva 1 año, lleva 2 años, lleva 5 años, lleva 10 años en el evangelio, y está batallando, y es habitual. Estas escuelas, interpretan que en un momento dado, cuando esta persona está en un estado de santificación, Dios toma su vida para santificar la iglesia. Gloria a Dios. Repito, si un cristiano batalla en el contexto del amor, porque casi es el centro de toda la carta, si un cristiano batalla con el amar a su hermano, y esto es habitual, no es esporádico, hermano, no es esporádico. Estas escuelas interpretan, estoy diciendo así, que el pastor dice, no, porque son difíciles de interpretar estos pasajes. Interpretan que en un momento dado, cuando esta persona está en un estado de santificación, Dios toma su vida para santificar a la iglesia. Ejemplo, en Corintios Dios tuvo que disciplinar a algunos cristianos, trayendo muerte a ciertos miembros de la iglesia de Corintios por sus divisiones y por tomar de una manera indigna la cena del Señor. Es decir, esas muertes en la iglesia de Corintios no vinieron como un juicio de condenación, sino como una corrección, ya que Pablo dice: mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no sean condenados con el mundo. ¿Qué es el pecado de muerte? El pecado de muerte es un pecado deliberado, consciente, donde llega un momento donde Dios ya no puede permitir que un creyente siga pecando, y se arrepiente y se santifica. Pero llega un momento donde Dios ya no puede permitir que este creyente siga pecando, y cuando llega a ese punto hay un momento de santificación de tal persona,
donde Dios puede decidir tomar su vida. Hermanos, basados en los contextos, ¿de qué habla Juan en la carta, en esta carta? Juan habla de que si hay cristianos que batallan con amar, y esto es constante, trayendo falta de comunión en la iglesia por años, en un momento dado de santificación de tal cristiano, Dios puede tomar la vida para no traer condenación. Son escuelas de interpretación nada más. Porque basado en los contextos, ese es el problema que había en estos congregantes. Batallaban con amarse unos con los otros.